El resultado de la votación es el siguiente: 4 votos a favor, 9 en contra, 2 abstenciones. El proyecto de resolución no fue aprobado, ya que no alcanzó el número de votos necesarios. Declaramos que si algún país actúa contra Irán basándose en estas resoluciones que consideramos ilegales, en el ya tenso contexto de Oriente Medio, una nueva decisión en las Naciones Unidas está causando revuelo en la opinión pública internacional. Las controversias en torno al programa nuclear de Irán no solo reavivan el enfrentamiento entre Teherán y Occidente, sino que también plantean una pregunta: ¿es la diplomacia aún capaz de prevenir una peligrosa espiral de escalada que parece inminente? Las Naciones Unidas han reinstaurado un embargo de armas y otras sanciones contra Irán relacionadas con su programa nuclear tras un proceso impulsado por las potencias europeas. Reino Unido, Francia y Alemania iniciaron la reimposición de sanciones contra Irán en el Consejo de Seguridad de la ONU, acusando a Irán de violar el acuerdo de 2015 para detener el desarrollo de armas nucleares, algo que Irán siempre ha negado. En respuesta a estas medidas, el 28 de septiembre, el Parlamento iraní condenó las sanciones que consideran ilegales. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió a las potencias europeas que esta acción enfrentará una reacción contundente. La República Islámica de Irán considera que la activación del mecanismo de snapback y la restauración de las resoluciones de sanciones son acciones ilegales. Con Rusia y China, 2 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, habiendo afirmado claramente en declaraciones oficiales y posturas públicas, ningún país está obligado a cumplir con estas medidas. Irán tampoco se considera obligado a cumplir con las resoluciones que considera ilegales, incluida la exigencia de detener el enriquecimiento de uranio. Creemos que nuestro derecho a enriquecer uranio sigue siendo reconocido por el derecho internacional vigente. Declaramos que si algún país actúa contra Irán basándose en estas resoluciones que consideramos ilegales, enfrentará una respuesta proporcional y severa de Irán. Al mismo tiempo, los 3 países europeos que iniciaron esta acción también presenciarán nuestra reacción. El camino de la diplomacia, como un medio para proteger los intereses nacionales, nunca ha estado cerrado en el sistema de la República Islámica y nunca lo estará. En cuanto a Israel, si aún no nos han atacado hasta hoy, no es porque el mecanismo de snapback no haya sido activado, sino porque son conscientes de que un nuevo ataque contra Irán conduciría a una derrota mucho más grave que en la guerra anterior. Seamos claros, la cooperación entre la Organización de Energía Atómica de Irán y el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, TNP, tiene su propio marco. Sin embargo, el Acuerdo de El Cairo, que se formó principalmente entre el señor Araghchi y el OIEA, ya no es adecuado, y la activación del mecanismo de snapback significa el fin de este acuerdo. La retirada del TNP también es un tema que los parlamentarios han destacado y han recolectado firmas para promover esta propuesta. Esta es una de las demandas oficiales de los parlamentarios y sin duda será considerada dentro del marco apropiado. Las sanciones de las Naciones Unidas, aprobadas por el Consejo de Seguridad en resoluciones entre 2006 y 2010, fueron oficialmente reestablecidas a las 8 de la noche del 27 de septiembre, hora EV, medianoche del domingo, hora GMT. El esfuerzo por retrasar esta medida ha fracasado. Con 4 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó el 26 de septiembre en contra de la propuesta de Rusia y China para prorrogar 6 meses más antes de reimponer las sanciones contra Irán relacionadas con su programa nuclear. Las sanciones restablecerán la prohibición de armas, la prohibición de enriquecer y reprocesar uranio, la prohibición de actividades con misiles balísticos capaces de portar armas nucleares, la congelación de activos globales y la prohibición de viajes para individuos y entidades iraníes, además de impactar en la industria energética del país. Según algunos analistas, la finalización del acuerdo nuclear que duró una década, firmado por Irán junto con Reino Unido, Alemania, Francia, Estados Unidos, Rusia y China, corre el riesgo de aumentar las tensiones en Medio Oriente solo unos meses después de que Israel y Estados Unidos llevaran a cabo ataques aéreos contra las instalaciones nucleares de Irán.
Es difícil imaginar cómo podría desarrollarse una ola de escalada en Oriente Medio debido a los esfuerzos de algunos países por utilizar el Consejo de Seguridad para promover sus propios intereses particulares. Al mismo tiempo, Irán ha alcanzado recientemente un acuerdo con el OIEA, Organismo Internacional de Energía Atómica, para reanudar la cooperación. Irán también ha demostrado plenamente su sinceridad en cooperar con el E3 y ha enviado continuamente señales positivas sobre su disposición a reanudar las negociaciones con Estados Unidos. Se puede decir que las medidas diplomáticas no se han agotado y aún hay esperanza para una solución pacífica. La imposición de sanciones no significa el fin de la diplomacia. El resultado de la votación es el siguiente: 4 votos a favor, 9 en contra, 2 abstenciones. El proyecto de resolución no fue aprobado, ya que no alcanzó el número de votos necesarios. Las sanciones de las Naciones Unidas dirigidas a la proliferación de armas de Irán serán reimpuestas a finales de esta semana. Estados Unidos apoya la postura de Francia, Alemania y el Reino Unido, es decir, el E3, respecto a la continua y grave falta de cumplimiento por parte de Irán de sus compromisos nucleares. Y apoyamos la reimposición de las sanciones de las Naciones Unidas, previas a 2015 contra Irán, de acuerdo con el procedimiento establecido en la resolución 2231. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, acusó a Estados Unidos y al grupo E3 de socavar el proceso diplomático y advirtió sobre graves consecuencias derivadas de esta decisión. Quiero agradecer a China y Rusia por presentar esta resolución y por todos los esfuerzos que han realizado durante las negociaciones informales con otras partes interesadas. La situación de hoy es una consecuencia directa de la retirada de Estados Unidos del JCPOA y del fracaso del E3 y la EU en tomar cualquier medida efectiva para mantener sus compromisos. Estados Unidos traicionó la diplomacia, pero fue el E3 quien la sepultó. Llamamos al presidente del Consejo de Seguridad a declarar que la decisión de hoy es ilegal, y pedimos al secretario general que impida cualquier intento de restaurar los mecanismos de sanciones dentro de la Secretaría. Todo intento de reimponer medidas que ya han sido levantadas debe ser rechazado. No hay ninguna base legítima que respalde este mecanismo. Aquellos que persistan en perseguirlo deberán asumir la plena responsabilidad por dañar la credibilidad e integridad de las Naciones Unidas. El E3 y Estados Unidos deben asumir toda la responsabilidad por las graves consecuencias de la decisión de hoy. Al ignorar la verdad, difundir desinformación, distorsionar la naturaleza del programa nuclear pacífico de Irán y obstaculizar el camino de la diplomacia, han abierto deliberada y conscientemente la puerta al riesgo de una escalada peligrosa. Debemos pensar en la diplomacia en lugar de la confrontación y la escalada. Parece que cada parte se está preparando para una escalada en lugar de un diálogo. Para alcanzar un compromiso, tanto Irán como Occidente necesitarían hacer concesiones significativas. Irán debería reducir el nivel de enriquecimiento de uranio y permitir una supervisión exhaustiva de la OIEA, mientras que Occidente debería aliviar las sanciones de manera sustancial, no solo con medidas simbólicas. Los países europeos han declarado previamente que estarían dispuestos a extender el plazo si Irán cumple con ciertas condiciones, incluyendo la reanudación de negociaciones directas con Estados Unidos sobre su programa nuclear, permitir el acceso de los inspectores de la OIEA a los sitios nucleares y rendir cuentas sobre los más de 400 kilos de uranio enriquecido que Irán posee actualmente. Según Ayman Jamil, un experto en asuntos iraníes en Islamabad, Pakistán, Irán probablemente responderá con una mayor resistencia, acelerando el enriquecimiento de uranio y reduciendo el acceso de la OIEA, además de orientarse más fuertemente hacia Rusia y China para mitigar el impacto económico si las sanciones occidentales se restablecen por completo. En última instancia, la situación dependerá de si el mecanismo de restablecimiento de sanciones puede llevar a las partes de vuelta a la mesa de negociaciones y lograr una supervisión real del programa nuclear, o si conducirá a un mayor aislamiento de Irán y a un aumento de las tensiones en la región.